Hola hermanos, vamos a hacer el devocional de hoy y como siempre vamos a ir al Señor primero para que pedirle que nos enseñe. Señor, abrimos tu palabra nuevamente, queremos aprender de ti, queremos que tú hables a nuestro corazón en este pasaje, en Proverbios, en tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje habla de un versículo bastante conocido que se podría traducir como el hombre propone y Dios dispone. Dice en el versículo 1: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y vemos algo interesante acá que nos cuesta, y esto hay que ser bien humilde para aceptarlo, que nos cuesta vivirlo, que nos cuesta aplicarlo en el día a día a nuestra vida, porque generalmente nosotros tomamos decisiones sin el temor del Señor, sin consultar al Señor primero, sin pedir un consejo sabio. Llegamos y lo hacemos porque las decisiones son, pensamos, obvias, están ahí, y es justo lo que yo quiero, y no lo pensamos mayormente. Entonces, a veces como creyentes vamos a vivir situaciones problemáticas y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, porque en algún minuto no escuchamos el consejo del Señor. Y lo que está diciendo este pasaje es que Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. No está hablando de determinismo, en el sentido que Dios tiene un plan, lo va a hacer igual. Es cierto, Dios tiene un plan y lo va a hacer igual. Pero no importa lo que tú hagas, lo va a hacer igual. Entonces, da lo mismo lo que yo haga, eso es determinismo. Entonces da lo mismo que lo que yo haga porque Dios va a hacer igual lo que Él ha determinado hacer. No, Dios va a hacer un plan en ti y lo muestra a través de toda la palabra cómo Él usa siervos para hacer cosas, para cumplir sus propósitos, para su gloria, pero quiere que esos siervos lo hagan a la manera de Él. Ahí es donde Él se glorifica. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo hacemos a la manera nuestra, y no solo nosotros, sino tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Eh, Voy a dar un ejemplo en Moisés. Moisés sabía, y lo leemos esto en Hechos capítulo 7, él sabía que Dios iba a librar al pueblo de Egipto por su mano. Sin embargo, cuando tenía 40 años, salió a recorrer en Egipto para ver a sus hermanos los israelitas, y cuando vio que estaban algunos siendo golpeados por un egipcio, mató al egipcio. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo iba a usar. Cuando juntamos los dos textos, en Éxodo y en Hechos, nos damos cuenta de eso. Y eso le costó 40 años en el desierto. Ahora, ¿Dios lo usó para liberar el pueblo de Egipto? Sí, pero tuvo un costo adicional. Y eso es lo que quiero que veamos. Muchas veces pensamos que, bueno, Dios de alguna manera va a perdonar mi pecado y va a aceptar lo que yo estoy haciendo. Un ejemplo claro es el yugo desigual. Vemos muchas veces cómo en yugo desigual a veces un creyente con una no creyente o viceversa comienzan una relación y el que es no creyente se convierte al Señor y tenemos, comillas, un final feliz. Pero resulta que esa relación comenzó con pecado y va a tener consecuencias, va a tener costo. Lo que no vemos o lo que generalmente dejamos de ver es cuando hay un yugo desigual y el creyente termina perdiéndose. Eh, Porque no es lo que Dios quiere, no es la manera. Ya hay historias en la Biblia, por ejemplo de Rahab, la ramera. Cuando ella ve que el pueblo va a entrar a la tierra prometida, está la historia de los dos espías, los esconde, miente, ella peca, y porque es pagana, pero ella en ese momento cree en Dios y se convierte. Y esa mujer va a ser la madre de Booz. Dios la va a usar en la genealogía de su hijo Jesucristo. Dios tenía un plan, pero ella pecó entre medio. Ahora, hay otra historia que tiene que ver con Booz, que es la de Ruth, que es una mujer moabita, es pagana, no es creyente.
y se casa con un hombre de Judá que muere. Entonces hay un yugo desigual donde ella queda viuda, pero cuando su suegra Noemí decide por hambre volver a Israel, ella dice: yo creo en tu Dios, yo te seguiré porque yo voy a seguir a tu Dios. Y ella se convierte. Entonces, y ella se va a casar con vos y va a ser la madre de Obed, padre de Isaí, abuelo de Obed, abuelo de David. Y vemos entonces cómo el plan de Dios se cumple. Ahora, ¿cuántas cosas pasaron entre medio? Hubo pecado del primer marido de Ruth porque se casó con una incrédula. Y hubo dolor porque hubo una muerte allí. Entonces, lo que no queremos ver nosotros son las consecuencias del pecado. ¿Vemos los finales felices? Sí, porque Dios hace su propósito. Y esa parte nos gusta. Pero lo que hay entre medio, tratamos de obviarlo. No, a mí no me va a pasar. Y pensamos de esa manera y decimos: no, ¿qué tanto? Si Dios va a obrar igual. Como que si Dios estuviera a disposición nuestra. Y es al revés. Quiero leerle un pasaje en Deuteronomio capítulo 7. Cuando Dios escoge su pueblo, es interesante lo que dice. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuál es el enfoque que hay en este versículo? Y uno piensa: el pueblo. No. El enfoque que hay en este versículo es Dios. Dios que está haciendo una obra y que quiere que nosotros veamos cuál es esa obra. Que Él ha escogido un pueblo para que lo muestre en el mundo. Pero nosotros, como nos gusta ver lo de nosotros, vemos que Él está escogiendo un pueblo y dice: oh, qué bueno este pueblo. No equivoquemos la forma en que Dios se presenta en las Escrituras. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y ahí está tratando de reafirmar la idea. No es la gente, es Dios el que está haciendo la obra. Sino por cuanto Jehová os amó, y ahí empieza a mostrar sus atributos. ¿Por qué lo hace? Por amor. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios es fiel, Dios es santo, está mostrando todas esas cosas. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, Dios es poderoso, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios es misericordioso. Entonces, todo el pasaje está hablando de Dios, pero a veces nosotros leemos la vida, como leemos este pasaje, mirando lo que es obra de Dios. Y si, bueno, si no es tan complicada la cosa. No, mira a Dios. Antes de este pasaje, partí leyendo el versículo 6, pero en el versículo 2 dice: y Jehová tu Dios, hablando de las naciones a las que van a entrar, dice: las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y mira, no harás con ellas alianza, ni comercial, ni gubernamental, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Entonces, más que una ley, Dios está mostrando su carácter. Y eso es lo que Él quiere que veamos. ¿Por qué? Sigue el texto: desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Que tu corazón esté ¿dónde? ¿En que tú estás tomando decisiones y Dios las va a bendecir? Probablemente, pero no es eso lo que a Dios le interesa. Eso es lo que quiero resaltar del devocional de hoy. Vamos a volver a Proverbios, capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios va a dar la respuesta. Dios quiere que entendamos esto, que el plan es de Él, no es de nosotros, que es un privilegio ser usado por el Señor, sobre todo cuando Él tiene un plan, ¿no? Y no quedar fuera. Entonces, lo que Dios quiere es que lo conozcamos, que lo entendamos, cómo es su justicia, cómo es su bondad, cuál es su propósito, cómo es su gloria, para que todo lo que nosotros hagamos lo decidamos en función de eso, porque nosotros vamos a exaltar al Rey de Reyes. Eso es lo que Él está buscando con todo esto. Cuando no hacemos las cosas de esa manera,
vamos a sufrir las consecuencias de nuestro propio pecado. No suavicemos ni acomodemos las palabras de Dios. En el versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y a veces ese enderezar es duro, es fuerte. Versículo 3, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Deja todas las cosas en manos de Él, aunque te parezcan menores, aunque te parezcan obvias. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Te suena eso, no? Hay un salmo que habla, Salmo 37. Pero quiero ir a otro salmo, 22, que habla de la cruz. En el versículo 8 dice, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía, de cómo el pueblo se reía de Jesucristo en la cruz. Y lo que está diciendo es re interesante este salmo. Se encomendó a Jehová. El Señor Jesucristo encomendó la obra al Padre. ¿Por qué? Porque Él sabía que ese era el propósito, ese era el plan, y no quiso hacer absolutamente nada distinto del plan de Dios. Todo en corrección, todo en justicia, todo en perfección, todo en santidad, buscando cada paso según Dios lo había encomendado, para que tú y yo podamos tener salvación en Él. Hay propósito en los planes de Dios, y eso es el máximo ejemplo. Y Él quiere que sigamos sus pisadas. No tome decisiones así como así. Ayudémonos mutuamente, démonos consejos, busquemos la palabra del Señor. Tratemos de exaltar al Señor en nuestro corazón, en nuestro hablar, en nuestras decisiones, para que Él enderece nuestros pasos y el plan de Dios sea firme y poderoso en ti y en mí y en toda la iglesia. Amén. Dios te bendiga.